Masa molecular en compuestos. Es posible calcular la masa de las moléculas si se conocen las masas atómicas de cada uno de los átomos que las forman. En este caso, la masa molecular, o también denominada peso molecular, es la suma de las masas atómicas en en una molécula. Por ejemplo, vamos con la molécula del agua, que es H2O. En este caso, nosotros, si nos damos cuenta, en la tabla periódica nos dice, bueno, primero el número de moléculas que tenemos aquí es el siguiente, son dos moléculas de hidrógeno, entonces voy a poner para el hidrógeno, son dos moléculas multiplicada por su unidad de masa atómica, mientras que el oxígeno solo tengo una molécula, entonces va a ser una multiplicada por su unidad de masa atómica. En este caso nos recordamos que para el hidrógeno su masa atómica es 1.008, sin embargo se puede redondear a 1, entonces será una UMA, una unidad de masa atómica. Mientras que para lo que es el oxígeno, podemos redondearla, es 15.98, entonces esto es exactamente 16 para redondear. UMA. Entonces lo que hacemos es el producto, serían aquí me da 2 y aquí me da 16 y entonces el total sería la suma, que son 18 unidades de masa atómica aproximadamente. Y así tendríamos lo que es la masa molecular de este compuesto, del agua. Vamos ahora con otro. Se me ocurre el que está aquí. Tenemos de este lado, vamos a obtener nuestro dióxido de azufre. Entonces, para el azufre tenemos solamente una molécula, será una por su unidad de masa atómica, y para el oxígeno tenemos dos moléculas por dos átomos por su unidad de masa atómica. Entonces vamos a ver, si para el azufre tenemos una unidad de masa atómica de 32, vamos a dejarla así, en 32 UMAS. Mientras que para el oxígeno tenemos nuestra unidad que es de, como lo tenemos acá, 16. Unidad de masa atómica. Entonces esto me da aquí 32 y aquí me da también 16 por 2 me da pues 32. Entonces la suma serían 64 unidades de masa atómica. De esta manera. Ahora, de igual forma podemos calcular la masa molecular de este compuesto que está aquí. Este compuesto pues es la fórmula de la cafeína. Entonces vamos a hacerlo. Tengo aquí distintos elementos, si nos damos cuenta. Para el carbono tenemos 8 átomos. Para el hidrógeno tenemos 10. Para el nitrógeno tenemos 4 átomos. Y para el oxígeno tenemos 2. Entonces habrá que hacer toda esta suma. Vamos a ver cómo nos quedaría. Tendríamos que, para el carbono, si nos vamos a su tabla periódica, tenemos que es de 12 UMAS. Entonces voy a ponerlo así, 12 UMA. Para el hidrógeno sabemos que es una aproximadamente. Para nuestro elemento nitrógeno tenemos que es 14.01, entonces vamos a dejarlo, abreviarlo en 14. Y para el oxígeno quedamos que era 16 UMAS. Ahí está. Entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer los productos. Sería 8 por 12. En este caso 8 por 12, ¿cuánto nos daría? Nos daría 96 sumas. Entonces acá tengo 96. Luego 10 por 1, pues me sigue dando 10. Bueno, vamos a quitar esto. 4 por 14. En este caso, ¿cuánto nos daría? Nos daría 56. Y luego 2 por 16 me da, quedamos que 32. Lo que hacemos es la suma total de todos estos para que nos dé una unidad de masa atómica total que es de 194 UMAS. Y con esto ya tengo el peso molecular o la masa molecular de este compuesto. Vamos a hacer otro ejercicio. Muchas veces en problemas también podemos encontrarnos un poco de estequiometría. Por ejemplo, nos preguntan cuántas moles de metano hay en 6.07 gramos de metano. Entonces acá tenemos nuestro compuesto metano, CH4, para lo cual necesitamos primero calcular la masa, en este caso la masa molar del metano. Entonces vamos a ver cuánto equivale exactamente esto de aquí. Ahora vamos a trabajar en este caso con las moléculas en lugar de los átomos. Por consiguiente, entonces el primer paso como tal es calcular la masa molar. Entonces vamos a obtener esta masa molar. Tenemos aquí que es el carbono. Tenemos una sola molécula de carbono. En la tabla periódica recordamos que son 12.
mientras que el hidrógeno tenemos que es 4. Entonces en este caso sería 4 por 1. Ahí está. Entonces esto me da 1 por 12, nos quedarían 12. 4 por 1 me da 4. La suma sería aproximadamente 16. Entonces, como estamos trabajando en este caso con la masa molar, tendríamos que poner 16 gramos sobre mol. Recordamos que esto es para la masa molar, diferente a lo que viene siendo la masa molecular, que en este caso son UMAS. Entonces acá son 16 gramos sobre mol. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un mol de CH4 es equivalente a 16 gramos o tiene un peso de 16 gramos, como lo quieramos ver. Ahora entonces podemos esquematizar una regla de 3. Si ya sabemos aquí que un mol de CH4 es igual a 16 gramos, nos preguntamos cuántas moles, entonces voy a poner aquí la incógnita del lado de las moles, cuántas moles hay en 6.07 gramos. Entonces vamos a poner 6.07 gramos en el lado de los gramos. Y con esto tengo ya una base de estequiometría, puedo hacer un despeje. Sería x es igual a lo que está en diagonal, recordemos que pasa dividiendo, entonces son 16 gramos dividiendo, y lo que está en la otra diagonal pasa multiplicándose arriba. 6.07 gramos por un mol. Esto automáticamente nos va a decir la regla de 3, si estamos bien, gramos sobre gramos se anula y me va a quedar moles, que al final de cuentas es lo que busco. Entonces hacemos 6.07 por 1 entre 16, y esto me da aproximadamente 0.378. Entonces vamos a ponerlo aquí, 0.378 moles de metano, que es el CH4. Ahí está. De esta forma, pues vemos que podemos razonarlo, debido a que los 6.07 gramos es menor. Esto es menor que la masa molar, entonces el resultado es razonable. Ven, tengo menos de un mol. Ahora, entonces les recuerdo que ya tenemos videos sobre este tema. Vean en las tarjetas del video que aparecen al inicio o finalmente en las pantallas finales para ver temas relacionados. Ahora vamos con el siguiente problema. Calcule número de moles del cloroformo CHCl3 en 198 gramos de cloroformo también. Entonces, bueno, vamos a proceder exactamente igual que en el ejercicio anterior. Necesitamos la masa molar de este elemento, de este compuesto. Entonces tenemos carbono, hidrógeno y cloro. Y, de hecho, para cada uno de los elementos, para el carbono tenemos un solo átomo multiplicado por su unidad de masa atómica, lo cual en gramos sobre mol es igual a 12. Luego del hidrógeno tenemos nada más una también, entonces será por su abreviado que es 1, también unidad de masa atómica. El cloro en este caso tenemos 3 átomos, entonces hay que multiplicarlo por el equivalente del cloro. El cloro es 35.45. Entonces vamos a dejarlo en 35, sí, vamos a dejarlo así, para mayor exactitud. Entonces ya tengo todo esto. Me quedaría aquí 12, 1 y 3 en este caso por 35.45. Entonces vamos a ver cuánto nos da. 35.45 por 3 me da 106.35. Son 106.35. Y ya que tenemos esto, pues lo sumamos. Más 12 más 1 son 119.35. Y recordemos, esto es gramos por mol, es decir, es el peso en gramos por un mol. Ahora entonces, a 119.35 gramos y nosotros necesitamos saber cuántas moles va a haber en 198 gramos. Entonces nuestra regla de 3 nos quedará de la siguiente manera. Quedáramos que el 119 pasaría dividiendo 119.35 y lo que es en esta parte, entonces me quedaría un mol que multiplica 198 gramos. Entonces sería 198 gramos por un mol. Y aquí nos damos cuenta que gramos entre gramos se tiene que cancelar, se tiene que anular. Y entonces ya lo único que me queda es hacer esta operación. 198 por 1 entre 119.35. Entonces
Entonces esto nos queda 1.65 moles. Recuerden, el resultado es en moles. En este caso nuestras moles son de cloroformo, de CHCl3. Y ahí está. Tenemos ahora sí el problema resuelto y esquematizado. Si te agradó el video, no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario. Síguenos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Accede a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen, en las pantallas finales, así como en las tarjetas y también en la descripción. No olviden suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales.